¿Alguien de aquí ha sido soldado luchando contra Estados Unidos? ¿Cómo fue? Mi abuelo fue reclutado para luchar en el ejército norcoreano durante la Guerra de Corea. Estuvo en la batalla de Inchon, y comparaba el pavor que sentía con lo que uno debe sentir cuando se enfrenta a un enorme maremoto que está a punto de engullirte a ti y a todos los que conoces. Suma a esto el hecho de que a muchas tropas norcoreanas les contaban historias de terror, que las tropas estadounidenses eran caníbales, por ejemplo, y que el marín estadounidense medio era mucho más alto y más robusto físicamente que el soldado norcoreano medio. Puedes imaginarte lo asustado que estaba. Dijo que las unidades chinas y norcoreanas fueron absolutamente aniquiladas y que nunca tuvieron ninguna oportunidad contra los marines. Todas sus palabras, no las mías. Mi tío, al que veré dentro de una semana en Acción de Gracias, estuvo allí. Ahora tiene 86 años y sigue sin hablar de ello. Sus hijos no supieron que estuvo en Corea hasta que tuvieron 20 y tantos años. Recuerdo que cuando yo era pequeña, él cortaba el césped sin camisa y yo podía ver las cicatrices que tenía en el abdomen. Cuando le pregunté por ellas, me dijo que eran de cuando le extirparon el apéndice. Está claro que no fue así de adulto, si lo recordamos. A día de hoy, es un pacifista acérrimo. Esto es muy parecido a las historias de terror que se contaron en Japón después de que Estados Unidos lanzara las bombas atómicas, de que las tropas americanas eran salvajes que iban a entrar en Japón y violar a todas las mujeres. Por eso hubo una tasa tan alta de suicidios en Japón en los meses posteriores a la guerra. Cosas aterradoras. Esto es verdad. Mi abuelo me cuenta historias sobre Corea, es un marín estadounidense. Me cuenta lo fácil que era acabar con cualquier resistencia, lo único que dijo que le asustó alguna vez allí fue despertarse con un terremoto. Era solo un niño de 7 años cuando mis padres estaban viendo la CNN/BBC mientras yo jugaba a videojuegos. Se trataba de unos jets del ejército que despegaban durante la noche. Mi padre se volvió hacia mí y me dijo algo parecido a que había empezado a llegar al sótano ahora. Algún tiempo después se oyeron las primeras explosiones. Empezaron los bombardeos de la OTAN y Estados Unidos sobre Serbia 99. Recuerdo haber pasado tiempo en el sótano con otros residentes. Recuerdo cómo temblaba el edificio cuando explotaban las bombas, el miedo a lo que se avecinaba después de que sonaran las sirenas. Destruyeron los 3 puentes que cruzaban mi ciudad, separándonos de una parte de nuestra familia. Un día cayó una bomba en la refinería, así que ya no podíamos quedarnos en los sótanos a causa del CO2. Luego cayó una bomba a unos 100 metros de nuestro edificio y la metralla atravesó las persianas y las ventanas y se incrustó en la pared opuesta del piso de nuestros vecinos. Fue entonces cuando decidimos trasladarnos a otro lugar donde los americanos no tuvieran nada a lo que apuntar, a una ciudad más pequeña. Allí estábamos más seguros, pero seguíamos oyendo a los jets volar por encima de nosotros y las bombas estallar a lo lejos cuando alguien derribó el avión furtivo F-117. Fue un gran momento de Hell yeah para Serbia. Esa es mi breve historia de sobrevivir a una guerra contra Estados Unidos. En ella olvidé mencionar que supuestamente solo bombardeaban objetivos tácticos. Uno de mis profesores se licenció en Serbia durante la guerra. Bombardearon un importante edificio del gobierno en Belgrado y toda la casa tembló violentamente como un terremoto. Era un edificio de piedra muy antiguo que se derrumbó, fue una locura. Ella y un profesor suyo intentaron pasar el tiempo. La universidad fue bombardeada varias veces intentando fabricar algún dispositivo de comunicación rudimentario que pudieran utilizar los soldados serbios. Fue una auténtica locura. Espero que esto no quede enterrado, pero mis esperanzas no son muy altas. Mi padre fue francotirador durante el bombardeo de Yugoslavia y el padre de mi mejor amigo fue miembro de la unidad de élite llamada Tigres mientras duró la guerra de Kosovo. Seré breve porque tengo que dormir, pero mi padre me dijo que era como intentar repeler una ola en la playa construyendo un castillo de arena. Puede que ganaras algunos pequeños encuentros, ya fuera por accidente o por pura suerte, pero siempre sabías que, si querían, podían matarnos a todos y acabar de una vez. No fue una época agradable para Yugoslavia, eso seguro. Historia 8. Yo estuve en Kosovo durante la guerra. A mi hermana casi la mata un francotirador serbio, es una locura.
Como dije en otro comentario, así se sentía el ELK contra los militares serbios. No creo que fuera tan malo como en Estados Unidos, pero Serbia luchaba contra los campesinos con AK-47. Mi padre nunca estuvo con nosotros y yo tenía miedo. Nunca volvería a verle. Algunos de mis primos murieron luchando. Otros nunca volvieron de los campos de prisioneros. Oíamos historias horribles sobre los soldados serbios y sobre cómo eran animales. Cuando marchábamos por la frontera hacia Macedonia, algunos soldados nos daban comida y nos decían que sentían lo que estábamos pasando. Era surrealista y no confiábamos en ellos. De hecho, tiramos la comida porque pensamos que estaba envenenada, aunque nos moríamos de hambre. Ahora me doy cuenta de que solo intentaban detener el sufrimiento. Supongo que Yugoslavia pudo ser mala, pero no fue nada comparado con el tiempo que pasamos en Kosovo durante la guerra. Mi tío abuelo luchó en el bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Luchó por todas partes, África, Italia, una pequeña temporada en Rusia, y defendió Francia de la invasión del día D. Más tarde pudo trasladarse a Estados Unidos como refugiado de guerra. Decía que todos sus oficiales le decían constantemente que, cuando lucharas contra los estadounidenses, debías pensar en la forma menos probable de que te atacaran, porque esa sería la forma en que te atacarían. También dijo que cuando luchabas contra los estadounidenses, más que contra el ejército de cualquier otro país, tenías que tener ojos en la nuca. Sebastián Junjur se refiere a ello muy brevemente en Guerra. Escribe largo y tendido sobre lo increíblemente aterrador y transformador físicamente que es estar en combate para los soldados estadounidenses. Teniendo en cuenta todo eso, Junger pregunta entonces a uno de los soldados estadounidenses cómo debe ser para un combatiente talibán enfrentarse a un helicóptero Apache, y el soldado se limita a estremecerse. Recuerdo haber visto un documental en el que un periodista holandés, creo, se une a los talibanes para filmar cómo es para ellos durante unos 3 meses, no recuerdo el nombre en este momento. En un momento dado, el sindicato con el que está recibe información de que la posición de su comandante se ha visto comprometida y tiene que trasladarse a otro lugar. Se menciona brevemente que los talibanes están acostumbrados a los ataques con drones, etc. Sin embargo, se ve al comandante visiblemente preocupado porque podría tratarse de una edición del AC-130. El nombre del documental es Taliban Behind the Masks. La parte de la que hablo está en el minuto 23 en adelante. De un viaje de combate en Afganistán, puedo dar fe de ello. Cuando aparecen los Apache AC-130, de repente ya nadie quiere jugar. Mi tío abuelo estuvo en el bando italiano en la Segunda Guerra Mundial y fue prisionero de guerra capturado en Estados Unidos. Por lo que me contó, la gente quería ser capturada por Estados Unidos. Les trataban mal los suyos y lo grande que era Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes y algunos de nuestros aliados comentaban a menudo lo caótico que parecía el ejército estadounidense. Creo que la cita era, la guerra es caos y el ejército americano lo practica a diario. Otros ejércitos eran lentos, disciplinados, metódicos, etc. La percepción era que los estadounidenses eran impredecibles, indisciplinados, pero propensos al ingenio. No solo nuestros generales, sino hasta el nivel del soldado raso. Tengo entendido que la mayoría de los que lucharon contra nosotros lo consideraban un punto fuerte. Recuerdo haber leído un artículo hace tiempo que decía que una de las razones por las que los estadounidenses eran tan imprevisibles para los europeos era el hecho de que fueron uno de los primeros ejércitos nacionales en utilizar tácticas de guerrilla. Y luego nos dieron literalmente una clase magistral luchando en las diversas guerras indias. Mi padre fue artillero antiaéreo en Hanoi durante la guerra de Vietnam. Todavía se despierta gritando en mitad de la noche con bastante frecuencia, de verdad. Mi padre hizo el entrenamiento básico en Vietnam antes de conseguir escapar, pero de niño recuerdo que me contaba historias sobre lo desastroso que era todo en tiempos de guerra. Tenía unos 20 años cuando aquello iba mal, pero recuerda que caminaba por un campo con sus amigos y en una fracción de segundo varios de ellos volaron por los aires a causa de una mina terrestre. Otra historia que me contó y que se me ha quedado grabada hasta hoy fue cuando algunos de sus amigos estaban de copas la noche antes de alistarse, sentados alrededor de una mesa completamente borrachos, cantando canciones e intentando olvidarse de las cosas terribles con las que podrían tener que enfrentarse.
Uno de los amigos lanzó una granada por debajo y acabó con todo antes de que empezara el infierno. Hace poco tuve la oportunidad de ser OPFOR. Todos teníamos papeles básicos que desempeñar para asegurarnos de que los buenos practicaban en escenarios típicos, pero se nos permitía hacer lo que quisiéramos dentro de los límites del papel que nos habían asignado. Mi papel consistía en ser un asaltante del edificio objetivo principal. Cuando llegara la redada, debía disparar algunas ráfagas y salir corriendo lo más rápido posible por una zona montañosa y ponerme a cubierto en un edificio adyacente. Entonces, si llegaban a mi edificio, intentaría batir al mayor número posible de buenos antes de que me dispararan. Tras vaciar un cargador, salgo disparado hacia el segundo edificio. No suelo ser una persona nerviosa, pero era la carrera o el hecho de que aquellos hammers eran realmente aterradores, pero mi ritmo cardíaco no disminuyó. Cuando dejé de correr, recuerdo que pensé dos cosas. Primero, en lo extraño que era que estuviera tan asustado, ya que sabía que estábamos utilizando munición simulada y que se trataba de un juego de guerra. Y segundo, que sabía a ciencia cierta que iba a morir. Me superaban en número e inferioridad, ellos tenían visión nocturna y yo iba armado con un solo AK-47. La sensación de terror era realmente vívida, y recuerdo que imaginaba ruidos y vistas y seguía actuando, un operador acercándose sigilosamente por detrás de mí en mi mente. Lo siguiente sorprendente fue que cuando llegaron a mi edificio, no eran sigilosos ni silenciosos como imaginaban los libros, sino como antes. Pero tampoco se gritaban unos a otros como había aprendido de los programas de policías. Cuando despejaban las habitaciones, todos hablaban entre sí con voz tranquila y tuteándose, transmitiendo información sobre la situación actual de forma metódica. Había dejado una luz en una esquina del edificio con la esperanza de que pudiera hacer saltar una trampa desde la otra. Doblé la esquina, descargué un cargador lo más rápido posible contra el hammer aparcado, sin apenas apuntar. Solo podía pensar en las 10 o 20 armas, todas en silencio a la caza del menor movimiento. Entonces, y nunca lo olvidaré, vi la visión más espeluznante imaginable, un punto rojo más grande de lo que había imaginado o visto nunca en el campo de tiro, corriendo por la arena hacia mí mientras echaba un nuevo cargador y giraba en la otra dirección para comprobar mis 6. Tuve el tiempo justo para atrapar el segundo punto rojo, que repetía el primer movimiento como si fueran buzos sincronizados. Nunca me había sentido tan impresionado y mortificado en mi vida. Lo siguiente que sentí fue bastante surrealista, en pocas palabras, fui golpeado en el pecho y en la espalda en el mismo momento por dos operarios que rodeaban los laterales del edificio. Me encontraba en una esquina mientras me retiraba de un lado a otro del edificio. Temiendo al primer tirador, corrí directamente hacia su homólogo. La simulación de sus balas me alcanzó aproximadamente en el mismo lugar del pecho y la espalda. Les escuché despejar el interior del edificio, las mismas voces frías y metódicas, nombres de pila, nada que ver con lo que imaginaba. Luego registraron mi cadáver. Empezaron a quitarme la máscara para identificar mi cara y el plástico me cortaba la ceja, así que estiré la mano para ayudarles a quitármela sin hacerme daño. Uno de los operarios que me vigilaba casi me dispara y me pidió amablemente que les informara verbalmente de cualquier otro movimiento que hiciera. En fin, para terminar esta larga historia después, conocí a todos los chicos que estaban en la OP. Eran unos 20 y todos eran muy listos. Muchos de ellos habían ido a la universidad y se habían alistado de todos modos para unirse a Spec OPS. Varios de ellos hablaban varios idiomas y ninguno era lo que yo imaginaba. Todos eran humildes, completamente profesionales y extremadamente agradecidos por nosotros, los voluntarios a los que iluminaban. Básicamente, no sé qué se sentiría al luchar contra soldados estadounidenses con munición real y me hizo rezar para que nunca lo hiciera. Parecía un descargo de responsabilidad sin sentido. Aquella noche no estaban practicando con apoyo aéreo, habría sido aún más aterrador con eso en la cabeza. Además, un amigo mío que es operador no estaba seguro de por qué llevaban puntos rojos equipados mientras utilizaban gafas de visión nocturna. No tengo ni idea, solo sé lo que vi. Tal vez fue un factor de intimidación, no lo sé, casi me hizo cagarme encima. En realidad, no llevas gafas de visión nocturna para moverte por escaleras y otros terrenos abruptos. Quieres un campo de visión completo y una verdadera percepción de la profundidad. Por supuesto,
solo he tenido una experiencia muy limitada usándolas en ejercicios. Quizá los miembros de las fuerzas especiales las lleven tanto que puedan funcionar sin percepción de la profundidad y con un campo de visión minúsculo. Y los puntos rojos, de todas formas, son estupendos para disparos instantáneos con o sin visión nocturna. Soy militar, pero no en un oficio que utilice ninguno de estos. Acabo de girar un destornillador y he explicado a los que traen cosas estropeadas por qué utilizar la radio para clavar 10 clavijas es una mala idea. No puedo hablar por experiencia. Soy estadounidense. Puedo transmitir algo que me comentó mi padre hace unos años. Fue marine durante el conflicto de Granada y también estuvo en activo durante la Primera Guerra del Golfo. Nunca ha entrado en grandes detalles sobre su historia de combate, y francamente, no me gustaría que volviera a vivir esos momentos. Pero sí mencionó una vez cómo puedes ver el miedo de un hombre antes de verlo. Un poco críptico, lo sé, pero esa afirmación dice mucho. Mencionó que se les oía gritar y que los gritos no eran de confianza. Quería decir que esos hombres sabían que iban a luchar contra americanos y también sus juguetes de lujo en el entrenamiento extremo, sabían que los marines venían a matarlos. Mi padre siempre me decía que una de las mayores armas que tienen nuestros militares es la imagen que conjuramos en la mente de nuestros enemigos. Si bien una cosa es luchar contra alguien que te parece igual o inferior a ti, es un escenario completamente distinto luchar contra alguien que realmente te parece una fuerza de guerra monstruosa. No puedo hablar estrictamente por las otras ramas porque no tengo una relación personal cercana con alguien que esté alistado, y nunca me he alistado. Sin embargo, puedo decirte que mi padre y todos sus compañeros marines son absolutamente feroces si se les pincha en una situación agresiva. En Granada, los marines solo debían tomar el 10% de la isla y el ejército el resto. Los marines desembarcaron y comenzaron su ataque. Al final, los marines tenían en su poder el 90% de la isla y el ejército el resto. Los OPFOR huían de los marines para luchar contra el ejército. En realidad soy un antiguo miembro del ejército de Estados Unidos. Pasé todo un verano sirviendo como OPFOR para la fuerza opositora en uno de los centros de entrenamiento de élite del ejército. Básicamente, luché contra soldados estadounidenses en una simulación gigante. En realidad, estaba de acuerdo hasta cierto punto con los comentarios sobre la pusilanimidad de algunas unidades. El ejército estadounidense es tan condenadamente masivo. Sin duda, algunas unidades parecerán completamente incompetentes. Además, aparte de algunas unidades SOF de infantería ligera, no se hace mucho hincapié en la dureza. Sin embargo, las unidades de armas de combate no son ninguna broma. Tenemos los mejores y más caros entrenamientos del mundo y con diferencia el mejor equipo. No me gustaría estar en el otro equipo. Lo más probable es que estuviera muerto antes incluso de ver a un soldado estadounidense. Mi bisabuelo me habló de ser canadiense en la Segunda Guerra Mundial. Cuando un avión canadiense sobrevolaba la zona, los alemanes se ponían a cubierto. Cuando sobrevolaba un avión alemán, los canadienses se ponían a cubierto. Cuando sobrevolaba un avión americano, todo el mundo se ponía a cubierto. Probablemente esto quede enterrado, pero mi tío abuelo luchó para los alemanes en la batalla de Normandía. Dijo que les dijeron que los aliados estaban siendo empujados hacia el mar, y que cualquier aliado que vieran eran probablemente pequeñas unidades que se habían escabullido. Unos días más tarde, mi tío abuelo se despertó y se encontró con un regimiento de americanos acampado dentro de la granja en la que estaban. Él y su escuadrón se rindieron. Tengo una novia de Irak que tenía hermanos en el ejército iraquí. Desertaron bastante rápido y ahora viven aquí, pero me cuentan lo loco que era el arsenal americano mientras los soldados iraquíes. El principal medio de transporte eran camionetas, motos y bicicletas. Los americanos transportaban personas y vehículos blindados de transporte de personal imposibles de dañar. También me dice que la calidad del entrenamiento era notable ya que nunca veías a los americanos, solo te disparaban porque sabían moverse de cobertura en cobertura y pasar desapercibidos. Sus hermanos nunca mataron a nadie. Desertaron una vez tropas entraron al país. Entonces solo tenían 16 años. Sí, esto es lo más cercano que tengo a una respuesta. Mi familia es panameña.
Ser civil en un país invadido por tropas estadounidenses es aterrador. Los tanques se detuvieron delante de la casa de mi abuela y empezaron a disparar sobre ella. Mis primos eran todos muy pequeños cuando ocurrió y estaban absolutamente aterrorizados. Por desgracia, no tengo acceso a alguien que pudiera haber luchado para el dictador de la época que Estados Unidos estaba derrocando. Desde Irak hasta aquí, mi padre luchó en las líneas defensivas en Irak durante la Guerra del Golfo. Cuando las fuerzas occidentales entraron en Irak, dijo que daba mucho miedo el sobrevuelo de los aviones. No los ves cuando vienen porque son muy rápidos, así que los daños y la muerte ocurren sin previo aviso. Los aviones eran seguidos por soldados, pero él no se acercaba a ellos. Dijo que todos sabían que la lucha era inútil porque Saddam no era un buen líder y él pensaba que sí lo era. Saddam pensaba que podía contraatacar, pero la ONU tenía mejores líderes y más herramientas. Mi padre me dijo que era como luchar contra una mala enfermedad porque no sabes contra qué luchas y no sabes cómo hacerlo. No el enemigo, pero estaba en comunicaciones y recibíamos información de los chicos de contrainteligencia a través de llamadas de móvil interceptadas. Los talibanes se volvían locos de miedo cuando se trataba de entrar en combate contra marines. Un informe que recuerdo bien era de un comandante que ordenaba a sus hombres que se enzarzaran en tiroteos porque querían hacer una demostración de fuerza. El tipo al que ordenaba dio 1.000.000 de excusas y tenía miedo de los nuevos marines porque pensaban que eran fuerzas especiales. Teníamos un montón de equipo nuevo, anillos pectorales, radios y térmicos. Acabaron enfrentándose a una patrulla esa misma semana. Matamos a la mayoría aquel día. Mi tío abuelo pilotaba aviones de combate A6M0 para la Armada Imperial japonesa. Sobrevivió a un ataque contra una fuerza de tarea de un portaaviones americano, pero fue herido y relegado a tareas ligeras en China. Describió la primera vez que vio a la flota estadounidense hacia 1944 como algo a la vez sobrecogedor y extremadamente descorazonador, simplemente la inutilidad de intentar luchar contra Estados Unidos. De hecho, hoy he dado una charla sobre este tema, no solo sobre Estados Unidos, sino básicamente sobre el bando perdedor. Supongo que lo resumiría así: los vencedores escriben la historia. Supongo que el resultado final de enfrentarse a un ejército como el monstruo tecnológico de Estados Unidos es que no vas a ser tú quien escriba ese libro de historia actualmente en Berlín, y yo solo consigo que mi grupo Australia, Estados Unidos, Canadá, etc. se lo imaginen. Sin memoriales de guerra en su ciudad, sin día del veterano, sin día de ANSC, sin desfiles, sin muros con listas de muertos. Y entonces les recuerdo que para una gran parte de los soldados de aquí durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial no es que eran malvados. Era que estaban, en sus mentes, luchando por su hogar, igual que nuestros abuelos y bisabuelos. Nosotros recordamos a nuestros soldados muertos para ensalzarlos como héroes. Los que pierden, no. Es algo extraño pero poderoso que se nos permita recordar.